Ok, entonces comenzamos. Vamos a hacer, tengo preparados 6 ejercicios. Los primeros tres son sobre variables y operaciones y los otros tres son sobre estructura de selección. Bueno, el primer ejercicio dice elaborar un programa que calcule el perímetro y el área de una circunferencia ingresando el radio por teclado. A la hora de empezar un programa, uno siempre tiene que, primero que nada, poner los archivos de cabecera. En este caso, comenzamos con las bibliotecas. Se ponen include y stream. Esta biblioteca en particular nos da las funciones de imprimir por teclado e ingresar por teclado las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el cout y el sein. Eso nos da el IOStream, esta biblioteca. Más adelante vamos a ver más bibliotecas. Luego ponemos el espacio de nombre. Utilizamos el estándar. El espacio de nombre sería como nosotros le llamamos a las funciones que importamos de estas bibliotecas. Por ejemplo, si no importamos esto, tenemos que usar printf, scanf y otra sintaxis para imprimir las cosas al usuario y para escanear también. Una vez que ya tenemos estas cosas y no sabemos que no vamos a utilizar más bibliotecas, empezamos con el main. Nosotros, por cómo se nos enseñó a programar el main, siempre ponemos como int main, ¿verdad? Como una función entera. Entonces, siempre al final, una función siempre debe devolver algo. Lo ponemos ya el return cero. Ahora ya nos dedicamos completamente al ejercicio. Y dice, elaborar un programa que calcule el perímetro del área de una circunferencia ingresando por radio al teclado. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Le tengo que pedir al usuario que ingrese por teclado el radio. Pero antes yo ya tengo que declarar el radio. El radio puede ser un número entero o con decimales. Entonces es de tipo flotante. Luego imprimimos en pantalla y le pedimos al usuario que ingrese el radio. En el sein producimos el radio. Luego tenemos que calcular el perímetro del área. Ambas variables nuevamente pueden volver a ser flotantes. Entonces declaramos como flotantes. Porque pueden tener decimales. Solamente por eso. Entonces calculamos el perímetro. Sería el perímetro es igual a 2 por pi, que es 3,14 por radio. El área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces tenemos que multiplicar 2 veces radio. Y para terminar, imprimimos en pantalla el perímetro es y ponemos la variable perímetro. Luego el área es, ponemos la variable área. Entonces ya tenemos los tres pasos que necesitamos, o cuatro en este caso, para resolver el ejercicio. Declaramos e ingresamos el radio, declaramos las otras variables que vamos a necesitar, calculamos el perímetro y el área y luego imprimimos en pantalla. En L yo utilizo como salto de línea.
Sería end line, fin de línea. Entonces produce como el enter en el Word. Esto compilamos, vemos que no tiene errores y ejecutamos. Y vamos a ponerle 2. Creo que con 2, sí, justito coincide. 3. Entonces nuestro programa funciona. ¿A alguien le quedó alguna duda? Siguiente ejercicio entonces. Dice leer un número de 5 cifras e imprimir el dígito de las centenas. Bueno, nuevamente empezamos con los archivos de cabecera. En este caso la biblioteca que vamos a utilizar es el IOStream, el espacio de nombre estándar. Y luego le vamos a la función main, que tiene que terminar con un 0. Bueno, primero que nada podemos ver que este ejercicio no nos condiciona, o sea, no nos dice que el número puede ser flotante. Entonces, como tiene que tener 5 cifras y no nos dice que puede ingresar un número flotante, un número decimal, un número negativo, vamos a asumir directamente que el usuario va a ingresar de primera un número de 5 cifras entero. Declaramos un número entero y número. Le pedimos al usuario que ingrese el número, ingrese un número 5 cifras. De ahí le ingresa el número. Ahora, ¿cómo sacamos la cifra de la centena? Nosotros tenemos un número de 5 cifras. A veces de E. Vamos a poner. Entonces nosotros queremos este, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, si un número entero nosotros dividimos, por ejemplo, entre 10, lo que va a ocurrir es que este número va a pasar a tener una coma. Pero al ser entero, no puede tener coma. Entonces elimina todo lo que tiene después de la coma. Entonces, básicamente, esto se iría. La E. ¿Se entiende? Siempre que nosotros dividamos un número, se va a eliminar la parte que vaya después de los decimales, un número entero. Si el número entero dividimos con otro número, todo lo que va después de los decimales, el programa ya no guarda, ya no se queda guardado. Entonces, si nosotros dividimos esto entre 100, la coma va a estar acá, ¿verdad? Entonces el número que nos va a quedar va a ser A, B, C. Y nosotros seguimos queriendo este de acá. ¿Y cómo hacemos ahí? Como tuvieron que ver en la clase de hoy, existe el operador resto, que en C++ se utiliza el símbolo porcentaje. ¿Qué nos da este operador? El resto de la división entre un número y otro. Por ejemplo, si ponemos 15
resto 10. Esto nos da 5, porque es el resto de la división entre 10 y 5, ¿verdad? 10 cabe a 1, sobra 5 y ya no se puede dividir. Después ya vienen los decimales, pero eso no se tiene en cuenta. Entonces, si nosotros hallamos el resto de dividir ABC con 10, esto nos va a devolver C, que era lo que buscábamos. Entonces, acá tenemos el paso a paso explicado de cómo llegamos a la cifra de las centenas. Y ahora eso mismo vamos a hacer en el programa. El número primero va a ser igual al número dividido 100 para quitar las dos cifras de la unidad y la decena. Y luego el número, el número que buscamos. Para no confundirnos, vamos a declarar otra variable. Voy a ponerle buscado. Porque seguramente eso todavía les confunde lo de utilizar en la misma operación. Primero que nada, el número buscado va a ser igual al número dividido 100. Con eso eliminamos. Acá hicimos esto. Y luego dijimos que teníamos que hallar el resto de ese mismo número que quedó. Acá y acá. De este mismo número que quedó, que ahora mismo este es buscado, este es buscado ahora mismo. Entonces, ese dijimos que tenemos que hallar el resto de ir entre 10. Y ahora imprimimos en pantalla el dígito de la centena es, y era el número buscado. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. El dígito de la centena es 3. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, seguimos entonces. Seguramente algunos están almorzando ya. Dice, se desea obtener el salario de un trabajador conociendo la cantidad de horas trabajadas, el salario por hora y la tasa de impuesto que se aplica como deducción. Escribe un programa que pida estos datos como entrada y muestra el salario. Nuevamente empezamos con nuestra biblioteca IOStream, que es la única que vamos a usar por el momento. El espacio de nombre estándar. Y luego ya vamos a nuestra función main. Bueno, ¿qué datos entonces tenemos que pedirle al usuario? Si leemos el problema, vemos que tenemos que pedirle la cantidad de horas trabajadas, el salario por hora y la tasa de impuesto, ¿verdad? En porcentaje, muy importante. Entonces, nosotros sabemos que la cantidad de horas trabajadas, el salario por hora y la tasa de impuesto pueden tener decimales, ¿verdad? Acá nosotros no usamos los tres dígitos ahí, el 40.000, los miles, pero muchos países se usan los decimales. La tasa de impuesto, lo más probable que
tenga decimales y la cantidad de horas trabajadas puede tener también. Entonces, las tres variables son del tipo flotante. Horas, CPH vamos a poner que son salario por hora y la tasa. Vamos a agregar acá un comentario. SPH es salario por hora. Una vez que tenemos declaradas las variables, ya tenemos que pedirle al usuario que ingrese todos estos datos. Entonces decimos ingrese las horas trabajadas y vemos que ingrese. Luego ingrese salario por hora y vemos que ingrese el SPH. Luego le pedimos que ingrese la tasa y ya estamos. Ahora tenemos que calcular el salario. El salario, como ustedes saben, si utilizamos los valores en guaraníes, vamos a decir, puede ser un número muy grande, ¿verdad? Estamos hablando de, no sé, 2 millones, 4 millones. Entonces, lo más probable es que sobrepase el límite de datos que puede almacenar un float. Usted tiene que saber que el float es un espacio de, creo que son 32 bits o 18 bits o 16 bits. El doble tiene el doble del float. Entonces duplica el espacio de la memoria. Eso tuvieron que haber visto hoy en la teoría. Básicamente, vamos a probar primero si es que declaramos float, para que vean lo que ocurre si es que pasa la memoria la variable. En salario. Entonces, el salario tendría que ser igual a las horas trabajadas por el salario por hora por la tasa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pónganle que la tasa de impuesto es del 5%. Entonces, él acá ingresó 5 acá. Entonces, nosotros acá estamos multiplicando por 5 el salario. Si él tiene una tasa de impuesto del 5%, lo que está cobrando realmente es el 95% de esto. El salario, de la hora por el salario por hora. Entonces, nuestra tasa real es el 100 menos la tasa. Y para que podamos multiplicar, y esto no nos dé 95, multiplicamos por 95 el salario, tenemos que dividir entre 100, ¿verdad? Para que esto quede 0,95. Entonces, ahí sí, este salario ya está bien calculado. Ya podemos imprimir en pantalla. Compilamos, ejecutamos. Ponerle que trabajó 40 horas, cobra un 15.000 la hora y su impuesto del 5%. Bueno, esta persona trabajó poco, 40 horas es poco. Si hacemos salario al mes. Entonces vamos a ponerle que al mes trabajó unas
4 por 4, unas 200 horas. Ahora 20.000 y su impuesto del 5%. Vamos a sacar la calculadora. Sería 200 por 20.000 por 0,95. Termina 800. Calcula bien por el momento. Entonces, en este caso podemos dejar en float. Pero en el caso de que, por ejemplo, nos salga cualquier número acá, la persona cobra mucho por hora, cobra un 80.000 por hora, puesto el 5%, vamos a ver si eso sale bien. Sería 200 por 80.000, 200 por 80.000 por... Ya, o sea, 0,95. 15.200.000. Y va saliendo bien. Entonces podemos dejar como flotante esta variable, salario. ¿Hasta ahí alguna duda? Luego de este ejercicio vamos a pasar a la estructura de selección if else y switch. Bueno, cerramos este y seguimos. Dice, elaborar un programa en C++ que solicita al usuario su edad. Y si esta es menor a 21 años, que imprima está prohibido tomar alcohol. En caso contrario, vamos a ver. Entonces, como todo ejercicio, empezamos con la biblioteca iStream, que es la que sabemos que vamos a usar. Utilizamos el espacio de nombre estándar. Y luego ya tenemos la función main, que como es entera, tiene que devolver algo y le ponemos que devuelva cero. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle al usuario? Su edad. El ejercicio nos dice explícitamente que tiene que solicitar al usuario su edad. Entonces, ustedes cuando le preguntan su edad, ustedes no es que dicen yo tengo 18,7 años, 21,5. Ustedes dicen el número en concreto. Entonces, es de tipo entero. Le pedimos al usuario que ingrese su edad y luego ya tenemos que pasar a la estructura de selección. Nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Si es mayor a 21 años, la edad, tiene que imprimir esto. En caso contrario, esto, ¿verdad? Entonces, así mismo como pensamos, tenemos que escribir el programa. Si la edad es mayor o igual a 21, ¿verdad? Porque dice si esta es menor, entonces el caso opuesto sería mayor o igual. Tenemos que imprimir en pantalla
Vamos a la BR. En caso contrario, significa que L es menor. Entonces tenemos que imprimir en pantalla a prohibido tomar alcohol. Entonces esto compilamos, ejecutamos y ponerle que tiene 22. Entonces este imprime el programa. Si tiene 17, tiene prohibido. Esto claramente se puede encarar de la forma inversa, ¿verdad? Si es que, por ejemplo, ponemos explícitamente, dice, si esta es menor a 21 años, está prohibido tomar alcohol. Entonces, si edad es menor a 21, prohibido en pantalla, está prohibido tomar alcohol. El caso contrario, vamos a la ver. Como vamos a ver, en ambos casos funciona. Entonces, ambas formas están bien porque nos dan la salida esperada, ¿verdad? Otra cosa que es muy importante que tengan en cuenta es que el if, el else y las estructuras de selección, así como las de iteración, siempre obedece, o sea, la acción que se realiza luego de que esto es verdad, siempre es la línea siguiente. Como la línea siguiente son dos corchetes, se va a realizar todo lo que está dentro de los dos corchetes. Pero en este caso, la acción que vamos a realizar tiene una sola línea. ¿Cómo se expresaría mayor o igual en C++? En cómo pusimos hace rato, ¿verdad? Siempre va primero el que compara y luego le es igual. Eso no genera errores. Pero si ponemos al revés, si estos dos ponemos al revés, vamos a ver que esto nos va a generar un error. Entonces siempre tengan en cuenta que es primero el que compara y luego le es igual. Esto es el mayor o igual. Y esto no hace errores. Pero ya pueden saber, por ejemplo, si es que en un examen ponen al revés, por cosas de la vida, el apuro, ustedes ya van a saber lo que le genera un error con este. Usted tiene que aprender a leer estos errores que genera el C++. Este compilador dice que hay un error antes del mayor. Entonces, significa que este no está bien acá. Este va después. Compilan otra vez y les va a funcionar. No sé si quedó clara la duda. Ok. Entonces, esto tenía que ser si es que es menor a 21, dijimos. Como le estaba diciendo, el if obedece siempre, o sea, la acción que se realiza es la línea siguiente. En este caso, hay dos corchetes, entonces todo lo que está dentro de estos dos corchetes. Pero como la acción que se va a realizar es solo una línea,
podemos no también, no poner estos corchetes y dejar solo el CAO. Lo mismo ocurre con el else. Como es una línea nomás, podemos borrar y esto va a funcionar igual. Ahora, ahora mismo le parece poca cosa, pero luego más adelante vamos a utilizar muchas más estructuras. Entonces ahí muchas veces en los exámenes uno tiene que analizar los códigos y los profesores hacen esto. Y a mí me pasó en un examen que yo, profe, acá le falta corchete. Y el profesor, jaja, tipo, el profesor se ríe porque básicamente le dijiste, che, no sabes programar y se rió de vos. Entonces, son cosas que hacen a veces para confundirte, para añadirle un poco de maña, un poco de sintaxis a los problemas y hay que tener en cuenta. Siguiente ejercicio. Dice, elabora un programa que pida al usuario tres longitudes y verifique e imprima en pantalla si pueden ser longitudes de los lados de un triángulo. Bueno, como siempre, empezamos con nuestro archivo de cabecera, espacio de nombre y llamamos al main. Que como una función entera nos tiene que volver algo y le decimos que nos vuelva a cero. Bueno, tenemos que pedirle que inserte tres longitudes, ¿verdad? Entonces, estas longitudes pueden ser enteras o con decimales. Por si acaso, entonces ponemos que sean flotantes. Poner que los lados del triángulo van a ser A, B y C. Luego tenemos que pedirle que ingrese los lados. Ingrese el lado A, ingrese el lado B, ingrese el lado C. Entonces, ¿qué condición tiene que cumplir tres longitudes para que sean lados de un triángulo? A ver si alguien se acuerda. Dos condiciones son. Esto es el famoso que se da en CN. Bueno, la condición siempre era que, vamos a ver si hacemos acá uno, ¿no? En un triángulo, tenemos A, B y C. Siempre tenía que ocurrir que la suma de dos lados tenía que ser mayor al tercer lado. Y asimismo, la diferencia entre dos lados tenía que ser menor al tercer lado. Estas dos cosas tenían que ocurrir. Em, Esto, si verificamos de esta forma, ya va a estar bien. No es que tenemos que hacer luego A más C tiene que ser mayor a B. Esto básicamente viene de esto.
con cierta operación ustedes saben que podemos llegar de ese a ese. Entonces, solamente estas dos son las que sí tenemos que verificar. Entonces, nos vamos al compilador y ponemos sí. em, A es mayor a B menos C. Vamos a poner entre paréntesis para evitar problemas. Y ustedes saben que dentro de los de los if, se pueden poner los and y los or en la cantidad que queramos. Entonces, en este caso, tienen que cumplirse dos condiciones. Tiene que ser mayor que la diferencia y menor que la suma. Entonces, en ese caso, pueden ser lados de un triángulo. Caso contrario, no pueden ser lados de un triángulo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a compilar y vamos a poner 5, 4, 3. Esos pueden ser. Pero podemos poner, por ejemplo, en 10, 4, 3. ¿Verdad? Entonces acá, por ejemplo, nos cumple que la suma de estos dos da 7 nomás. Y 10 sigue siendo mayor. Entonces no pueden ser. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que el justo nosotros introdujimos al revés y el lado C es más largo que el lado B? Eso nos va a dar un número negativo, ¿verdad? Nosotros, entonces eso nos puede generar ciertos errores a la hora de verificar en casos mucho más generales. Entonces, para asegurar, tenemos que poner la función abs. ¿Qué nos da esa función abs? El valor absoluto de lo que está acá adentro. Eso nos da la función abs. Entonces, para asegurar, solo en la resta tenemos que poner. Compilamos y nos va a decir que no encuentra la función abs. Eso es porque eso está en otra biblioteca. Si me acuerdo bien, está en la biblioteca estándar. stdlib.h. Sí. Esta biblioteca contiene otras funciones, que son funciones más estándar. em, con muchos procesos van a ver, por ejemplo, el System Pose y funciones así. Y en esa está el apps. Después está la función, por ejemplo, math.h. Este tiene funciones matemáticas, tiene así seno, coseno, raíz cuadrada, potencia, todo eso. Entonces compilamos. Ahora sí ya no tiene errores. Si nosotros borramos este y compilamos, sí tiene un error porque dice que no fue declarado y ahí ya no. ¿Verdad? Si tienen errores con una función como este, que una función que usted utilizaron no fue declarada, es porque le falta la biblioteca.
Entonces ponen la biblioteca, compilan y ya le va a funcionar. ¿No hay dudas sobre este ejercicio? Ok, pasamos al siguiente entonces, el último, que es una estructura de selección que no se utiliza mucho, pero está igual en el programa, entonces tenemos que aprender, que es el switch case. Elabora un programa que solicita al usuario que introduzca por teclado un número entero y positivo en el intervalo cerrado de 1 a 12. En caso contrario, terminar el programa e imprima a qué mes corresponde dicho número. Bueno, entonces empezamos con la... Usualmente lo primero que tienen que incluir siempre es únicamente el IOStream en las funciones OSTDLib, que es la que usamos acá. Las demás funciones usualmente se les pide a ustedes como ejercicio que hagan, tipo potencia, raíz cuadrada, todo estilo de cosas se les va a pedir a ustedes. Son ejercicios, vamos a decir. En la función que tiene que devolver cero, y vamos. El número tiene que ser entero y positivo. Entonces, declaramos entero el número. Imprimimos en pantalla, introduzca un número del 1 al 12. Bueno, ¿qué hacemos acá? Una opción es empezar a poner if. If num es igual a 1, imprima enero. Están haciendo así para los 12 meses. Pero para evitar esas cosas ya se inventó la función switch. Entonces, ¿qué hace la función switch? A la función switch se le puede dar un entero o un carácter. No se le puede dar más que eso. Si se le da un flotante, un doble, un long, ya no va a generar errores. Al compilarlo ya te puede generar el error. Entonces, la función switch compara lo que nosotros le damos acá y analiza caso por caso. Por ejemplo, si número, en el caso de que sea 1, nosotros tenemos que darle que imprima enero. El caso de que sea 2, tiene que imprimir febrero. Ahora, una vez que él ya encuentra un caso, él va a imprimir. Pero si nosotros no le decimos que pare, él no va a parar y no va a salir del switch. Así funciona. Va a empezar a comparar 2, después va a comparar caso 3.
Sería enero, febrero, marzo. Menos acá para no extender mucho, no hace falta poner los 12 para el ejemplo. Si nosotros no le decimos que pare, esta función no va a parar. Entonces acá se utiliza la palabra break, ¿verdad? Que es freno. La palabra break o la función break lo que hace es, de toda, le permite salir de una estructura de control, ¿verdad? Como esta, de un switch. Le permite salir. Una vez que le da break, él ya deja de comparar todo, ya deja de hacer todo y sale del switch. El switch también tiene una opción en la cual la persona insertó 13, ¿verdad? Que sería un caso. Si es que inserta mal. Entonces tiene la opción default, que sería el caso en el cual la persona ingresa algo que no corresponde y el switch nunca encuentra, entonces busca y nunca va a parar. Nunca encuentra su break porque nunca entra en ningún caso, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces se habilita la opción default, que es cuando no ocurre ninguna de esas cosas, comparó con todo. Entonces le ponemos el número está fuera del rango. Y ahí él encuentra su break. Entonces esto compilamos, ejecutamos y pusimos hasta marzo. Vamos a ponerle 2, imprime febrero y termina el programa. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros, por ejemplo, insertamos 1.2? El mes 1.2 no existe, pero él detecta como enero. Eso ocurre por lo que vimos hace rato, de que como la variable es entera, 1.2. Al ser entera, él esto no guarda, elimina y queda solo el 1. Y ese sí es enero, ¿verdad? Pero eso no tiene que ocurrir. Tiene que salir un error de el número tiene decimales porque el mes 1,2 no existe. Entonces, el enero debe ser del tipo flotante. ¿Para qué? Para que el 1,2 se guarde, entonces él pueda detectar de que esto es un número decimal y no le encuentra enero. Nunca de enero. ¿Y cómo haríamos eso? Si nosotros ponemos acá float, compilamos, ya nos genera un error acá al compilar. Por lo que le dije hace rato, las cosas que le damos al switch pueden ser un entero, ¿verdad? Ahí nos genera errores o un carácter. Más que eso no pueden ser. En este caso vamos a usar un entero porque vamos a utilizar números. Entonces, dijimos al final que para que detecte este error del 1,2 tenía que ser flotante. Entonces, él cuando recibe 1,2 acepta. Pero luego compilamos y nos dijo tiene que ser un entero. Entonces, para convertir un número flotante a entero, se utiliza la función int y se pone entre paréntesis el número que queremos convertir a entero. Int entre paréntesis num. De esta forma, ahora no nos genera errores. Pero al final, yo forcé nomás a que el 1,2 sea entero y entre acá. Entonces, para que no entre en el switch, tenemos que hacer una validación con un if.
Entonces, ¿cómo sabemos que un número no tiene decimales? Si yo comparo, por ejemplo, uno con 1,2, esto no es cierto, ¿verdad? Uno no es igual a 1,2. Entonces, esta es la parte entera del número y esta es la parte decimal. Ahora, en el caso de que yo agarre un número, 1,2, saque su parte entera con la función int y eso sea igual a 1,2, esto al final me va a dar 1 y esto va a seguir siendo 1,2. Entonces, esta sería una forma de detectar una diferencia entre si el número es decimal. ¿Por qué? Porque yo saco su parte entera con la función int, comparo con el número y veo si son iguales. ¿Se entiende? Agarro el número, saco su parte entera y veo si son iguales. En este caso vemos el 1,2 y el 1 que no, ¿verdad? Porque 1 no es igual a 1,2. ¿Cómo traducimos eso acá? Si es que el número, en este caso, sí es igual a su parte entera que entre dentro del switch. Y como le dije, en este caso tenemos que utilizar los corchetes porque la función tiene más de una línea. Entonces ahí entra estos dos corchetes y realiza todo esto. Ahora, en el caso de que esto no pase, sabemos que el número es decimal. Entonces podemos utilizar un else que imprima el número es decimal. Compilamos, ejecutamos y ahora probamos el 1,2. Sería tiene decimal. Tiene decimales. Entonces 1,2 y ahí sí ya probamos todos los errores. Si es entero, si es positivo, si es decimal, todo ya probamos. Y el programa ya funciona correctamente. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio? Si no hay dudas, entonces dejamos hasta acá por hoy. Ok. Nos vemos el próximo miércoles entonces.